aprovechamos para dar vuelta de página. Se conecta un poco con cuestiones que charlábamos aquí la semana anterior, que recuerdan, lo entrevistábamos al escritor Luciano Lamberti y le preguntábamos si tenía alguna opinión sobre la inteligencia artificial y la literatura, y nos contaba que la venía usando para sus talleres literarios para jugar un poco con algunas ideas. Hace no demasiadas semanas también entrevistaba aquí en CNN a Emanuel Diez, guionista del Encargado en Disney Plus. Él no se mostraba demasiado preocupado por la inteligencia artificial, decía que por lo menos en la escritura, sí en las imágenes, pero no en la escritura, todavía no le estaban ganando los guionistas, pero sí iba quedando claro que el debate por la inteligencia artificial, por la propiedad intelectual, por los objetos culturales, cada vez va ganando más espacio. Por eso tiene la deferencia de atendernos, está del otro lado de la línea. Ella es una destacada líder en este emergente campo, en la regulación de los videojuegos, en inteligencia artificial, en propiedad intelectual, en temas de ética. Es abogada, es profesora universitaria, está afiliada al Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. En redes sociales la conocen como la Abo Gamer. Es Micaela Mantegna quien está del otro lado. Micaela, ¿cómo estás? Gartner te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias, Micaela, vos por atendernos. Tengo acá tu libro Artificial, Creatividad, Inteligencia Artificial y Derecho de Autor, que además se lee de corrido muy rápido, no solamente para gente del mundo legal, sino para gente que viene de otros campos y está interesada en el tema. Cuando empezaste a investigar todo esto, era una pregunta más bien abstracta y ya dejó de serlo, ¿no? Totalmente. Sabes que diste justo en la tecla. Yo vengo investigando sobre temas de inteligencia artificial y ética hace más o menos 9 años y empecé a investigar para el libro creo que alrededor de hace 8 años. Y era una pregunta que recién te escuchaba cuando hacías la introducción, que decían, bueno, para la literatura todavía falta. Yo me acuerdo cuando empecé a hablar de estos temas y a charlar con artistas, a conversar, a investigar sobre los artistas que ya estaban más o menos en el 2017-2018 utilizando inteligencia artificial para crear arte, que muchos estaban como muy descreídos o lo veían como algo de ciencia ficción. Y como se vio en el corto tiempo que estuvimos en estos años, de hecho yo fui parte de, digamos, la aceleración fue tremenda. Me acuerdo había como mucho problema en su momento, como si las inteligencias artificiales, distintos modelos podían en su momento dibujar manos, y había como un debate en redes, como bueno, nunca lo van a lograr, y fue una cuestión de meses de que si bien no hay coherencia en la composición, empezás a ver como todas esas cosas que antes eran indicadores de, bueno, esto está hecho por una máquina, hoy ya no los vemos. Y pasó un poco eso con los artistas, de que era como una cosa que se veía como de ciencia ficción y que fue llegando muy poco a poco. Y en mi caso en particular, tuve la oportunidad de ser parte de lo que se llama el Red Team externo, es decir, todo un equipo de gente externa a los desarrolladores que testean las habilidades del modelo para OpenAI, para DALL-E 2, que fue uno de los primeros modelos de imágenes generativas que tomó trascendencia, y ver esa evolución un poco desde adentro. Y es increíble, realmente cuando doy clases o cuando doy charlas sobre el tema, muestro cómo es esta evolución desde, por ejemplo, las redes generativas adversariales que vimos en el 2014 de Ian Goodfellow a hoy, y tenemos que tomar conciencia de la velocidad con la que se desarrolló y lo que va a seguir evolucionando. Es impresionante eso que marcabas, Micaela, de la velocidad, porque, lo contábamos recién, vos también sabés mucho de videojuegos y demás. Son algunas preguntas que van surgiendo ahora, que la gente se empieza a hacer, pero que en el derecho se las venían haciendo algún tiempo y que empiezan a ocupar espacio. No sé, te digo, el tema de si existe o no existe la propiedad sobre las cuestiones digitales, ¿no? No sé, el que se quiere comprar un terreno en el metaverso y demás cosas que parecen que son chistes, pero no son chistes las preguntas, ¿no? No, sí, de hecho es interesante porque la gente a veces no ve la conexión, pero para mí está muy clara porque todas esas tecnologías son en un punto una convergencia. Entonces, por ejemplo, ahora me preguntan, bueno, pero el metaverso murió o no murió, ¿qué es esto? Ya fue. Y en realidad es una convergencia porque muchos piensan como, bueno, ya fue y ahora estamos hablando de inteligencia artificial, y en realidad es una tecnología que integra lo que se desarrolla o lo que se conoce como metaverso. Y el metaverso en sí es, para explicarlo de una forma sencilla, es como mezclar la vida digital y la vida física,
y agregarle a la realidad como capas de información que vos vas viendo por encima. Entonces vos hablás de realidad aumentada, hablás de realidad inmersiva, hablás de realidad extendida, y en realidad es pasar de la realidad física, donde nosotros nos desarrollamos, al mundo digital agregando capas de información. Entonces esto es una convergencia, por eso es que la definición de metaverso, que quizás un poco era la que daban las grandes empresas como meta, bueno, ese es el concepto que quedó un poco atrás, pero sí estamos caminando hacia esta convergencia de lo físico y lo digital, que ya desde años, como vos decías, se viene dando. No es que estamos hablando hoy de que, bueno, hace muchos, muchos años, yo tengo, digamos, del campo de la gobernanza de Internet, se hablaba de esto de lo online y lo offline, y este, pongo comillas en el aire, el mundo real. Como que el mundo digital no era el mundo real, y también es algo que es muy conectado con los gamers, más que es como un mundo de fantasía. ¿Cómo? Como si fuera una cuestión desconectada de nuestras vidas, como si pudiéramos separar, ¿no? Totalmente lo que hacemos en Internet y lo que hacemos en el mundo físico, si le ponemos otro nombre, ¿no? Mira, de hecho hay un concepto hermoso que viene de la teoría de juegos, que es de un investigador que se llama Huizinga, hace muchos años, y que fue adaptado por otros investigadores, que se llamaba el círculo mágico. Entonces, cuando uno entra en el juego, en el espacio de juego, supuestamente se suspenden las reglas de la realidad, uno entra en el espacio de juego, y en ese espacio de juego hay como otras reglas. Pero eso, digamos, no aplica a lo que tenemos en la vida online hoy, porque sabemos muy bien que todo lo que hacemos online y offline tiene consecuencias, y de hecho, otro aspecto interesante de toda esta conversación es que cuando hablamos de inteligencia artificial, el alimento de la inteligencia artificial es los datos, por un lado, el trabajo que la gente hace para entrenar esos datos, o sea, porque la inteligencia artificial no es mágica, no es una caja donde vos tirás datos y sale información, sino que hay muchos procesos de desarrollo, diseño, limpieza de datos, de ir sanitizando los modelos, y que todo esto determina, se conecta, digamos, con la vigilancia que todos estos modelos pueden hacer sobre la sociedad. Entonces, un aspecto, un costado de la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de crear arte, de crear canciones, hablamos de un enfoque que es la inteligencia artificial generativa, que ya no solo sirve para clasificar contenidos o para predecir resultados, sino para generar nueva información. Y entonces, cuando estamos pensando cómo la inteligencia artificial va avanzando sobre la sociedad, determina qué cosas ves y en qué orden las ves en redes sociales, determina qué contenidos te sugiere una página, una plataforma de streaming cuando entras, determina qué productos te sugiere una página, no sé, por ejemplo, Amazon cuando vos entras, o Mercado Libre, a ver determinados productos. Entonces está en un montón de aspectos. Y no menor, también está empezando a estar cada vez más presente en la vigilancia. Por ejemplo, cuando tenés cámaras de reconocimiento facial o tenés dispositivos de reconocimiento biométrico en los aeropuertos. Entonces es un fenómeno que es transversal a todas las industrias, al sector público. Ahí es donde yo veo como toda esta convergencia de tecnologías. Es muy interesante esta convergencia que nos contabas, Micaela. Yo me quedaba pensando mientras decías eso, más allá de que imagino que debe haber y debe estar dándose la discusión en cada uno de los países y las jurisdicciones, y ahí tendremos el derecho de cada lugar metiéndose, pero cuando hablabas del entrenamiento de esta inteligencia artificial para poder crear nuestra inteligencia artificial generativa, también jugarán, no sé, en un término más de nuestro derecho, el derecho argentino, esto de los derechos personalísimos, ¿no? Para si se utiliza la voz de alguien o la cara de alguien o lo que fuere, ¿no? Absolutamente, es buenísima la pregunta, porque de hecho creo que retoma con un poco de la conversación de lo que vos decías, y que la gente muchas veces piensa, o también hay un juego en esto de decir, bueno, es todo nuevo, no hay regulación, cuando en realidad las leyes que tenemos, muchas se adaptan y se aplican a los marcos digitales. Entonces, cuando vos hablás de, por ejemplo, hoy se plantea el tema de la clonación de voces. Cuando investigaba para el libro, uno de los casos que citaba era en Estados Unidos, cuando alguien había contratado para una publicidad, o sea, habían querido contratar a una determinada cantante para una publicidad de un automotor, la cantante dijo que no, y entonces contrataron a una imitadora. Eso, parecido a lo de Scarlett Johansson, que se discutió con OpenAI, ¿no? Con una de las primeras voces nuevas sobre si era parecido o no. Exactamente. Cuando se discutió esto mismo con Scarlett Johansson y la voz,
y parece como que es todo nuevo y en realidad no es así. Y de hecho es algo que también le pasa al campo de la inteligencia artificial, porque cuando hablamos ahora, el boom es ahora, pero así ha tenido inviernos y veranos, en el sentido de que es un campo de la ciencia que viene existiendo hace muchas décadas, en los años 50, 40, con primeros desarrollos sobre tratar de simular el razonamiento, tratar de simular el pensamiento, y ha ido avanzando hasta un estado en el cual en los años 80 teníamos modelos que se basaban en otra arquitectura, en pensar el desarrollo de software como sistemas expertos. Hoy se basa en el aprendizaje de datos. Pero entonces por eso muchas veces las preguntas parece que son novedosas o parece que es todo nuevo, pero en realidad tenemos marcos de referencia. Y esto pasa mucho con el tema de los derechos de autor, que hay muchísima discusión porque sí se ponen en crisis, para aquellos de la audiencia que por ahí no estén familiarizados, los derechos de autor, copyright, que es la especialidad del derecho norteamericano, es una parte de la propiedad intelectual que protege las creaciones originales. Entonces empieza a haber un montón de preguntas. Esto que generan las máquinas es original, puede ser protegido por derecho de autor, y lo interesante es que sí. No, claro, aquí, ¿es original, no es original? Si es original, ¿le pertenece a alguien? ¿A quién? Totalmente. ¿Quién es el autor? Hay derecho de autor sobre lo que crean las máquinas. Y esto también se inserta en un problema más grande, porque el derecho de autor nace como una forma de, principalmente en Estados Unidos, no solo proteger a los autores, sino que el fin primario o el fin primordial en la Constitución norteamericana era que hubiera más cultura. Entonces le damos un privilegio, le damos una protección a los autores para que creen, les damos este periodo de exclusividad para que utilicen, digamos, sus creaciones intelectuales, con el fin de que siga habiendo más y más cultura. Pero el derecho de autor tampoco es algo que sea originario en la cultura desde el inicio. Si vos pensás, por ejemplo, cómo se transmitía el conocimiento en civilizaciones originarias o acá en Latinoamérica, la transmisión del conocimiento era una construcción cultural. Entonces, vos tenías la tradición oral, la repetición de las historias. Entonces, el concepto del derecho de autor, que viene a poner como este cerco sobre las creaciones intelectuales, es un concepto relativamente reciente en la historia humana y que viene, por ejemplo, atado con los tratados de libre comercio. Entonces, es como yo siempre que a veces empiezo a explicar esas cosas, como yo empezás a abrir una caja, empezás a abrir otra caja, porque todo de alguna forma termina conectado con todo. Cuando vos te preguntás sobre la autoría, tampoco es que las máquinas empiezan a crear ahora. Cuando estaba investigando para el libro encontré anécdotas maravillosas, por ejemplo, sobre los primeros autómatas. Entonces, cómo antes de que existieran las computadoras, Jacques Droz había creado 3 autómatas que eran capaces de crear, obviamente con un set muy limitado, pero dibujos, crear canciones, o sea, tocaban una música o podían escribir un set de letras. Y todo dentro de estos autómatas eran mecanismos de relojería. Como en el siglo XVII, XVIII en Europa, que había unas cajitas musicales que vos tocabas un botón y te hacían una melodía randomizada, ¿no? Exactamente, y que aparte, algo que vos ahí decís, me recuerda esto, que cuando hablamos de inteligencia artificial también está esta cuestión de la antropomorfización. Entonces, si lo pongo en un cuerpo humanoide, parece que hay algo más, cuando en realidad es quizás una cajita de música. Entonces, cuando, por ejemplo, le dieron la ciudadanía a Sofía, esta robot, hay una cuestión también, o cuando hacen conferencias de prensa, o cuando dicen, le preguntamos a ChatGPT tal cosa, hay un peligro de caer en la antropomorfización y sobre todo empezar a considerar a estas máquinas como oráculos infalibles cuando son completamente falibles, están muy sesgadas, porque como vemos el enfoque de la inteligencia artificial actual del aprendizaje automático, es un aprendizaje basado en datos. Entonces depende cómo vos seleccionás los datos, cómo vos haces esa curaduría, cómo vos diseñás ese modelo. Entonces hay un montón de problemas asociados a los sesgos de la inteligencia artificial que se trasladan después a los sectores en los que se aplican. Entonces tenés sistemas que no reconocen a las personas de color, lo cual es un problema enorme porque empezás a crear una discriminación de base, sistemas que recomiendan que durante la pandemia se empezaron a ver estos sistemas que trataban de distribuir los pocos recursos que había de acceso al oxígeno.
y empezaban a recomendar a unos pacientes y a no a otros, y tiene que ver todo con que de alguna forma la inteligencia artificial mira la sociedad que tenemos, o sea, mira el pasado para tratar de predecir el futuro, y al hacer ese recorte de los datos, también recorta sobre los sesgos y las inequidades que tenemos en la sociedad de hoy. Micaela, aprovechando que te tenemos, sé que también has contribuido como experta muchas veces en intentos de avance normativo, legislativo en la Argentina, además de en otros países. ¿Cómo está la Argentina con el tema de inteligencia artificial y su regulación? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Estamos acompasándonos con el resto del mundo? ¿Se puede convertir en un lugar de importancia y de relevancia? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta compleja. El tema a nivel global, por un lado, hay un intento muy fuerte de regulación en Europa con el AI Act, y que de alguna forma, como los datos son transfronterizos, esto tiene como un antecedente de pensar, porque la regulación de la inteligencia artificial tampoco nace de un repollo, pero vos decís, ¿cómo regulamos Internet, por ejemplo, que es algo intangible, que no tiene fronteras? Y un poco pasaba lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, lo que se empezó a ver en Internet es, como no puedo regular, no sé, las fronteras de Internet, regulo uno de los combustibles que necesita Internet, que es los datos. Entonces empezamos a ver el surgimiento de regulaciones de protección de datos personales alrededor del mundo. Que las de la Unión Europea son de las más avanzadas y duras, ¿no? Exacto. En muchos sentidos. Y aparte en bloque. Entonces todo aquel que de alguna forma quiera negociar con Europa o con los datos de ciudadanos europeos o hacer un modelo que se base en esos datos, tiene que acatarse a esas reglas de juego. Entonces, por un lado, es bueno porque pone determinados marcos regulatorios fuertes, con penalidades muy fuertes, porque también empezamos acá a hablar de cuestiones de geopolítica. Cuando hablamos de regulación, no es regular en el aire, sino que tenemos que empezar a pensar que las empresas que están desarrollando esto, lo que nosotros conocemos como Big Tech, están mutando hacia Big AI. Entonces, cuando Internet empieza como una tecnología descentralizada, que empieza militarmente, pero después pasa a las universidades, después pasa a tener un sentido comercial, y empezamos a ver una concentración de poder, hasta terminar en lo que tenemos hoy, que son grandes empresas, Amazon, Meta, Google, que dominan el mercado de las plataformas y que tienen todos nuestros datos, además. Que tienen todos nuestros datos, porque esa es la ventaja estratégica por la que, digamos, ¿por qué surge en los modelos basados en el aprendizaje de datos hoy? Básicamente por tres fenómenos. Por un lado, la enorme cantidad de datos disponibles, el poder de cómputo que hoy tenemos por el avance de la ley de Moore, de que tenemos la capacidad de procesar esos datos, y el desarrollo de modelos matemáticos. ¿Quiénes tienen los datos? Estas empresas. Estas grandes empresas, como sabemos, son hoy grandes bloques, entonces es muy difícil desde lo regulatorio hacer frente en forma aislada a esto. Y lo interesante, lo que yo hace muy poco escribí fue producto de una investigación de más de un año, un ensayo para el Yale Law Review, la Universidad de Estados Unidos, que hablo sobre creatividad, explico todos los problemas del derecho de autor, que por qué el derecho de autor no puede regular este fenómeno y no le puede dar respuesta. Sin quebrar principios fundamentales del derecho de autor, porque como te decía, nace para regular a los autores, el mercado publicitario, un modelo donde había poca creatividad o poca creación, o pocas personas podían crear porque era otra sociedad. Hoy todos somos creadores, hoy todos de alguna forma creamos cosas que pueden acceder a estar protegidas por propiedad intelectual. Entonces pasamos de un modelo de escasez de obras a hoy un modelo casi de abundancia de contenidos, porque sabemos que lo que abunda en las redes es contenido. Y eso es una de las primeras cosas que se quiebra en esta conversación con el derecho de autor. Entonces la regulación no puede venir solo de pensarla del derecho de autor o solo pensarla del derecho de datos, sino que hay un problema mucho más grande de fondo con la cuestión laboral, con todo cómo estos sistemas van reemplazando el trabajo humano y van cerrando fuentes de trabajo. Me hicieron hace poco una entrevista para el Zona en España, sí. y quedó como linda la frase, entonces ahora la repito, que es que muchas veces pensamos en esto de que las máquinas nos quitan el trabajo, y en realidad el problema no es que nos quiten el trabajo o nos reemplacen las tareas, sino que el problema es que nos quitan los ingresos. Entonces es un problema de redistribución de riqueza. Entonces cuando hablamos de regulación no es solo poner reglas, sino pensar
en la protección de datos, en cómo afecta a los derechos intelectuales, en cómo afecta a la labor, quiénes están siendo perjudicados por cómo se desarrollan los sistemas, así que es súper, súper complejo. Súper complejo y súper interesante, Micaela. Has sido muy amable y muy generosa con tu tiempo y con tus reflexiones para con nosotros y con nuestra audiencia. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y quedamos al habla. Encantada, siempre que tengan preguntas, acá estoy para responderlas. Un abrazo muy grande y saludos a tu audiencia. Así será. Muchísimas gracias, Micaela. La teníamos a Micaela Mantegna, la Abo Gamer, aquí charlando con nosotros en Consentido Común por CNN Radio Rosario.